Fort Loncin, predestinado a ser un obstáculo en el avance alemán por Bélgica. Los guardias de la fortaleza se encontraban entre las primeras bajas de los millones que causaría la guerra. En los primeros meses, en el oeste se fue preparando el molde de lo que sería una nueva clase de guerra. Los estados industrializados se centraron en el conflicto. Más de 7 millones de hombres armados con la última tecnología. 11 millones de civiles sometidos a una brutal ocupación. Primera Guerra Mundial. A la sombra del águila. Una de las pocas grabaciones en tiempo de guerra del Kaiser Guillermo II dirigiéndose al pueblo alemán. Ahora debe decidir la espada. Cuando disfrutábamos de la paz, hemos sido atacados. Alemania unida jamás ha sido conquistada. Avanzaremos con Dios a nuestro lado, como lo estuvo con nuestros antepasados. Alemania, con 3.800.000 hombres, se enfrentaba a un ejército francés similar en el oeste. Pero 3 millones de rusos la atacaban por el este. Los recursos de Alemania estaban divididos en dos frentes y no podía abrirse camino fácilmente por la cadena de fortalezas francesas a lo largo de la frontera. Pero las defensas belgas eran más débiles. El general Schlieffen tuvo la idea de atravesar Bélgica, entrar en Francia y rodear al ejército francés. Pero Schlieffen había pasado a la reserva en 1905 y en 1914 sus sucesores no se hacían ilusiones de conseguir una victoria rápida en una guerra con dos frentes. De hecho, al principio de la guerra de Alemania flotaba un aire de pesimismo, desesperación e improvisación. El general von Moltke, el comandante alemán, admitía la incertidumbre. Haré lo que pueda. No somos superiores a los franceses. Los alemanes, aunque fueron a la guerra sin un plan maestro, reconocían que tendrían que hacer la guerra paso a paso. Y el primer paso era Bélgica. Los alemanes sabían que Gran Bretaña había garantizado la neutralidad de Bélgica, pero también sabían que en algún momento Gran Bretaña entraría en guerra, cualesquiera que fuera la ruta que tomaran los alemanes para entrar en Francia. Los belgas pusieron sus esperanzas en fortalezas de cemento reforzado, armadas con cañones alemanes Krupp. Los alemanes llevaron sus grandes armas de asedio, el Gran Bertha, llamado así en honor a la hija de Krupp, para destruirlas. El monstruo avanzó en dos partes, tirado por 36 caballos. El pavimento tembló. Los cuervos quedaron en silencio debido a la consternación provocada por la aparición de un aparato tan fenomenal. Luego llegó la aterradora explosión. La gente fue lanzada hacia atrás. La tierra tembló como si se tratara de un terremoto y se hicieron añicos todas las ventanas de las proximidades.
El coronel Victor Nassant se encontraba en Fort Loncin entre los defensores. Una vez se cerraron las gruesas contraventanas y las pesadas puertas de metal, la fortaleza y su destino quedaron sellados. El sistema de ventilación ha fallado. La chimenea del generador está bloqueada. La fortaleza se está llenando de polvo de cemento. Los hombres se esfuerzan por respirar, pero se están ahogando. Ya no parecen seres humanos, con las facciones distorsionadas por la agonía y el odio. Un proyectil alemán alcanzó el polvorín, destruyendo el techo de cemento de 2 metros de grosor, matando a 250 soldados. Los supervivientes sufrían terribles quemaduras. El 16 de agosto habían caído todas las fortalezas alrededor de Lieja. Pero la guerra de Bélgica solo acaba de empezar. Los alemanes sostenían que los francotiradores civiles belgas les disparaban desde las ventanas de los desvanes y los tejados. De hecho, la mayoría de los disparos procedían de pequeñas unidades de soldados franceses y belgas en retirada o de soldados alemanes nerviosos que se disparaban mutuamente. Sin embargo, el general von Moltke advirtió al pueblo de Bélgica: cualquiera que participe sin autorización será considerado un francotirador y fusilado sumariamente en el acto. Una de las pocas imágenes de presuntos francotiradores hechos prisioneros. Historias fantásticas que se filtraban sobre soldados alemanes bisoños que partían hacia el frente con un agudizado sentido de paranoia. En todas las sesiones de adiestramiento nos hablan de la maldad de los franceses, que a nuestros heridos les han arrancado los ojos y les han cortado la nariz y las orejas. Nos dan a entender que debemos actuar sin piedad. La presión por mantener un avance rápido a través de una población hostil dio lugar a brutales atrocidades. No solo eran las impetuosas acciones de soldados asustados. Pasaron a formar parte de un plan sistemático para aterrorizar y desmoralizar al enemigo. Nos ordenaron que los matáramos a todos y borráramos del mapa parte de la ribera izquierda del río Moss. Es una tarea honorable y seremos famosos para siempre. La ciudad belga de Tamín, el 22 de agosto de 1914. Las tropas francesas no dejaban de disparar contra los alemanes que estaban avanzando desde el otro lado del río Sambre. Los alemanes cogieron a los civiles, incluyendo a Fernand Escoyer, para una tarea especial. Nos obligan a avanzar actuando de escudo de los alemanes que nos siguen, pero van cayendo abatidos por las balas francesas. Uno de ellos cargó contra nosotros como un poseso y solo se detuvo cuando su bayoneta atravesó al pobre Matern, quien deja viuda y 3 huérfanos. Después de la retirada de los franceses, los alemanes estaban convencidos de que los francotiradores belgas seguían activos, por lo que incendiaron la ciudad. Retuvieron rehenes como Adolphe Segon en la iglesia durante toda la noche. Y luego, por la mañana, los escoltaron hasta la Rue de la Estación. Los soldados subidos a sus carretas nos golpeaban brutalmente. Particularmente los sacerdotes fueron tratados sin ninguna consideración. Bromas, blasfemias y golpes. Cerca de 400 hombres, mujeres y niños, entre ellos el padre Donet, fueron llevados a la plaza principal junto a la orilla del río. Les estaba esperando un pelotón de fusilamiento alemán. Sonó un silbato.
y empezaron los disparos. El caos reinaba entre la gente. Algunos cayeron muertos, otros empujaban a ciegas. Yo me encontré en el suelo con la marea de gente moviéndose encima de mí. Me estaba ahogando. 2 balas me habían dado en los riñones. Noté cómo penetraron en mi cuerpo. Arthur Fauvel cayó encima de mí, muerto. No importaba lo mucho que lo intentara, no podía salir de debajo del montón de cadáveres. Le cortaron la cabeza a Achille Leroy, el carbonero. Yo lo vi, la cabeza separada del tronco. La máxima crueldad fue cuando los soldados comprobaron una por una a las víctimas. A los que seguían con vida los remataban violentamente con la bayoneta. Luego los arrojaron al Sambre. Fotografías de algunos de aquellos que milagrosamente sobrevivieron a las balas alemanas y aquellos que cayeron bajo ellas. Un total de 6.500 civiles franceses y belgas, incluyendo mujeres y niños, murieron durante el primer mes de la guerra. $180.000 refugiados belgas cruzaron el canal para llegar a Gran Bretaña. Las historias de las atrocidades alemanas contra la valiente Bélgica proporcionaron la propaganda ideal para unificar a la opinión pública aliada para entrar en guerra. Así nacieron las imágenes del Uno asesino y de los bárbaros boches. ¿Pero qué impulsaba a esa nación, cuyos soldados masacraban a mujeres y niños, arrasaban pueblos enteros, fusilaban a sacerdotes, pero que en la hebilla del cinturón llevaban grabado el lema Gott mit uns, ¿Dios está con nosotros? El monumento levantado en las afueras de Leipzig para conmemorar el centenario de la Batalla de las Naciones fue dedicado ayer. En el interior del monumento hay una cripta en honor a los héroes que cayeron luchando contra Napoleón. Entre tumultuosos vítores, el emperador llegó a la amplia escalinata que lleva a los pies del monumento. La muchedumbre cantaba el precioso himno «Démosle todos gracias a Dios». En 1913, el Kaiser Guillermo II celebró su 25º aniversario. Alemania no había conocido la guerra en 40 años y estaba disfrutando de un espectacular crecimiento económico. El Kaiser describió a su nación no como un agresor con ambiciones territoriales, sino como el custodio de la concordia internacional. Alemania está salvaguardando la paz de la tierra, en la puerta del Templo de la Paz, no solo de Europa, sino del mundo entero. Pero Alemania solo tenía la edad de dicha paz. 40 años antes estaba formada por 39 estados separados. El monumento de Leipzig era un componente básico del nacionalismo alemán. Se remontaba a la época en la que los estados alemanes se habían unido a Gran Bretaña y Rusia para derrotar a la Francia de Bonaparte. Su monumental arquitectura pretendía incrustar las raíces de la nación en un pasado compartido. Pero en 1913, el Kaiser se dio cuenta de que el proceso de reunificación no había sido completado, y eso significaba debilidad.
Mientras Inglaterra conforma una unidad política, Alemania sigue pareciendo un mosaico en el que las piezas individuales se distinguen claramente. Esto se ve en el ejército, que sigue estando formado por contingentes de los distintos estados alemanes, cada uno de ellos con sus uniformes. El joven Reich alemán necesita instituciones que sean claramente alemanas. Bajo una bandera, Alemania seguía siendo extremadamente diversa. El sur católico, el norte protestante, el este rural y el oeste industrializado. Alemania parecía ultraconservadora. Contaba con un moderno estado del bienestar que inspiró las reformas de Gran Bretaña anteriores a 1914. El alcalde de Estrasburgo me ha mostrado una de las nuevas bolsas de trabajo. He visto a algunos de los hombres más pobres de la sociedad alemana, pero todos tienen una tarjeta del seguro que les da derecho a beneficiarse en caso de enfermedad, invalidez y en la jubilación. No hay duda de que esas bolsas de trabajo son tremendas. El honor de introducirlas en Inglaterra sería por sí mismo la mejor de las recompensas. En la Primera Guerra Mundial morían hombres por Inglaterra que no tenían derecho al voto. Tal vez la mitad de ellos no reunían los requisitos necesarios. Pero en Alemania existía el sufragio para todos los hombres mayores de 21 años. El principal partido en el Reichstag, o Parlamento, era el socialista, pero aún así no representaba una democracia. El gobierno alemán no rendía cuentas a su pueblo, vía el Reichstag, sino a su emperador. Cada día era mayor la necesidad de una reforma política, pero Alemania entró en la Primera Guerra Mundial gobernada por un autócrata. Su carácter era tan paradójico como su país. Un día el Kaiser es un rey soldado, rígido, tradicional. De repente es un rey reformador, abrazando a los obreros como hermanos. También puede ser un rey moderno, que trata el pasado con desprecio y considera la fábrica como un templo y pide electricidad para toda Alemania. El Kaiser Guillermo II era el nieto mayor de la reina Victoria y primo tanto de Jorge V de Gran Bretaña como del zar Nicolás II de Rusia. Guillermo había nacido con el brazo izquierdo medio paralizado, cosa que compensó con el deporte, navegación, equitación y caza. Tenía un rasgo de inmadurez y a menudo se disfrazaba y gastaba bromas pesadas muy crueles. El brazo derecho de Guillermo poseía una fuerza increíble. Con los sellos puestos al revés, apretaba con tanta fuerza la mano de los dignatarios extranjeros que les costaba contener un grito de dolor. Las inseguridades de un rey no tienen gran importancia si no tiene poder, pero el Kaiser era el comandante en jefe de Alemania, el supremo señor de la guerra. El Kaiser no tiene una opinión propia sobre ningún tema y no sabe qué hacer. Tristemente es como masilla en las manos de la gente inteligente y sorprendentemente cambia de opinión con mucha facilidad. Todo lo que decide está motivado por su deseo de ser popular. El Kaiser se sentía más cómodo en compañía de sus oficiales. Estaba obsesionado por los uniformes y el militarismo. El carácter de su ejército era rígidamente profesional, aunque incluso en tiempos de paz, la mitad de los soldados eran reclutas. Eran muy disciplinados y los guardianes del Estado alemán. Los franceses eran los viejos enemigos. La última vez que se habían enfrentado, en 1870, los franceses habían utilizado francotiradores civiles contra ellos. El tío del jefe del Estado Mayor alemán dirigió esa campaña, dándoles una lección crucial a los soldados alemanes de 1914. Las normas internacionales no sirven cuando los soldados temen por su vida o están preocupados de que un civil coja un fusil y les dispare. También debe recordarse que la mayor hazaña de una guerra es la pronta conclusión de la misma y debe considerarse cualquier medio para conseguir ese fin.
Los soldados alemanes que entraron en Bélgica y Francia emplearon el terror desde el principio. La población civil, pillada entre el peso de los miedos históricos y las actuales necesidades militares, no iba a recibir el beneficio de la duda. Las tropas francesas y belgas soportaron las furiosas embestidas alemanas. Muy pronto se les unieron las tropas británicas. En su conjunto, 100.000 hombres de la Fuerza Expedicionaria Británica cruzaron el canal durante las primeras semanas de la guerra. El 21 de agosto, las tropas británicas tomaron posiciones junto con el V Ejército francés, cerca de la ciudad belga de Mons, próxima a la frontera francesa. Dos días después, los británicos, con 70.000 hombres, fueron atacados por una fuerza alemana 4 veces superior a ellos. Enfoqué el telescopio y vi un gran número de pequeñas figuras grises. Cada vez aparecían más. Las mujeres empezaron a gritar y a correr hacia sus casas, seguidas por los hombres. Mientras los niños, movidos por la curiosidad, se quedaban atrás mirando lo que pasaba. En pocos segundos, todos esos civiles huían por las carreteras. Los aliados iniciaron una retirada épica hacia el sur, seguidos por la gigantesca ola alemana. La guerra en el frente occidental no empezó en las trincheras. Durante los primeros meses fue móvil, rápida y peligrosa. En las primeras 4 semanas, el ejército alemán perdió más de 250.000 de hombres, muertos, heridos y desaparecidos. El frente cambiaba constantemente, con lo que los hombres no tenían tiempo para atrincherarse. No había ningún lugar en el que ocultarse en los campos barridos por las ametralladoras y los rápidos disparos de la artillería. El soldado británico Edward Dwyer ganó la Cruz Victoria en la Colina 60 en Bélgica. Solo tenía 19 años. Recordaba la retirada de Mons en una grabación realizada en 1915. Murió un año después. Yo ya estaba en el ejército cuando estalló la guerra. Fui a Francia el 13 de agosto de 1914. Vosotros en casa no sabéis lo que vuestros chicos sufrieron esos días. Esa marcha desde Mons fue una pesadilla. A menos que estuvieras allí, no se puede imaginar lo agónica que fue. Solíamos recorrer de 30 a 33 kilómetros al día. Y solo había una cosa que podía alegrarnos en esas marchas, y era cantar. Estamos aquí, porque estamos aquí, porque estamos aquí, porque estamos aquí. Francia ha sido el objetivo de un ataque violento y premeditado. Será heroicamente defendida por todos sus hijos. Nada romperá su sagrada unidad. Una vez más, se enfrentará el universo en defensa de la libertad, la justicia y la razón. ¡Vive la France! Al principio de la guerra, Poincaré había pedido a todos los franceses la unidad nacional. El 2 de septiembre de 1914, los alemanes estaban a tan solo 45 kilómetros de París y la Sagrada Unión empezaba a quebrantarse. Se cavaron trincheras, se llenaron los sacos terreros y se levantaron barricadas. El gobierno abandonó la capital y se dirigió a Burdeos, provocando el éxodo general.
1 millón de parisinos, un tercio de su población, abandonó la ciudad. El destino de París y de Francia se decidiría en el río Marne. Librada en un frente de 450 kilómetros, esta era una batalla que Francia tenía que ganar. Pero a pesar de que los alemanes casi tenían a la vista la capital del enemigo, su avance se adelantaba a su línea de suministros. En 1914 había muy pocos camiones. Los caballos tiraban de los cañones y de las carretas. El general von Moltke, el comandante alemán, se sintió alarmado. Casi no nos queda ningún caballo en el ejército capaz de dar un paso más. No queremos engañarnos. Hemos tenido éxito, pero aún no hemos conseguido la victoria. La victoria significa la aniquilación de la resistencia del enemigo. Pero, ¿dónde están los prisioneros y las armas francesas que deberíamos haber capturado? Los franceses se han retirado de forma disciplinada, siguiendo un plan. Nos enfrentamos a tiempos difíciles. El ala derecha del ejército alemán se dirigía hacia París. Los franceses habían retirado tropas del este, transportándolas por ferrocarril hasta París para atacar el flanco de los alemanes. Ahora los aliados superaban en número a los alemanes y eligieron su momento para atacar. Cuando los alemanes se acercaban a París, se abrió una peligrosa brecha entre su primero y segundo ejército. Las fuerzas expedicionarias británicas avanzaron como una cuña. Para los franceses es su hogar y los vuelve locos. Sin embargo, nosotros seguimos luchando sin animosidad. Pero los franceses lo están dando todo, y eso hace que nos preguntemos si la gente en Inglaterra se da cuenta de lo que significa el avance de un ejército invasor por un país. En la víspera de la batalla, el comandante en jefe francés, Mariscal Joffre, se dirigió a sus oficiales. Cuando empieza una batalla de la que depende la salvación de la nación, no podemos mirar atrás. Tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para atacar y repeler al enemigo. Las tropas que no puedan avanzar deben a cualquier precio defender el terreno conquistado y morir antes que retirarse. El Marne pasaría a la historia como la batalla luchada en un solo campo y en un día. Fue la cúspide entre el antiguo y el nuevo arte de la guerra. En los alrededores de París, los grandes ejércitos maniobraban como lo habían hecho durante siglos. Pero en el este, los franceses cavaban trincheras para defender sus posiciones. Aquí, las líneas de batalla eran estáticas. La batalla del Marne empezó el 5 de septiembre de 1914. La lucha ha empezado. Los proyectiles franceses estallan incesantemente frente a nosotros. Buscamos refugio en la zanja de una carretera. Los estómagos nos recuerdan ruidosamente que tenemos hambre, pero el fuego constante hace que sea imposible levantarse para coger una manzana. Algunos se tapan los oídos para no perder los nervios con el incesante tableteo de las ametralladoras. Han caído muchos de nuestros oficiales. No podremos defender esta posición por mucho más tiempo. La metralla pasó rozándome. Me di cuenta de que me habían dado. Mientras caminaba, la rodilla me fallaba. No estaba seguro de lo que había ocurrido. Me paré y metí el dedo por un agujero en los pantalones, pero el dedo seguía avanzando por mi pierna. Nos dirigimos hacia el fuego de ametralladoras que rugía a nuestra derecha, más allá de Barcy, donde la metralla sigue cayendo como lluvia. Las casas están ardiendo. De ambos lados oigo, es nuestra propia artillería. Me pegué al suelo con la cara hundida en la tierra.
A pesar de su modernidad, había elementos en esa batalla que Napoleón hubiera reconocido. La caballería, armada con lanzas, jugó un papel muy importante. Nadie llevaba casco. Y como estas fotos originales en color del Marne muestran, los uniformes de algunos soldados eran más propios de un desfile que de las necesidades del camuflaje. Durante los primeros meses fueron un blanco muy fácil. Apunté con el fusil. Cayeron 2 franceses. Volví a disparar. Nada. Me quedé sin munición. Desenvainé la bayoneta. Esperaba que una bala me matara en cualquier momento. Pero entonces el resto de mis hombres aparecieron por entre la maleza y el enemigo se desvaneció. Los alemanes llevaban uniforme de campaña color gris, pero los británicos eran aún más difíciles de distinguir como envidiosamente apuntaba un alemán. El color de los uniformes británicos es más apropiado para el terreno que el nuestro. Es una especie de color marrón verdoso, un color sucio. Eso es una ventaja, a pesar de que nosotros vamos a ganar. Con los hombres atrincherados en un frente tan vasto, la observación aérea era cada vez más vital. Globos y aviones recogían importante información. También empezaron a jugar un papel más activo. De repente apareció un aeroplano francés. Viró y dejó caer algo. Se oyó un extraño silbido seguido de una violenta explosión. Había lanzado una bomba. Murieron 7 caballos y perdimos a 3 hombres. Para nosotros esto es algo completamente nuevo. Ninguno de nosotros sabe cómo defenderse de este monstruo de los cielos. Los aeroplanos de reconocimiento alemán observaban el empeoramiento de la situación en el Marne. Los informes de los pilotos iban al cuartel general del segundo ejército del conde von Bülow en Montmartre. Informes escritos a mano como este mostraban el constante avance de los aliados en la brecha letal entre sus hombres y el primer ejército. El 8 de septiembre de 1914, von Bülow ordenó la retirada de sus fuerzas. Continuamos retirándonos pasando por pueblos franceses. En la cara de todos sus habitantes vemos desprecio y burla. Las mujeres se asomaban a la ventana y se llevaban el pulgar a la nariz y se mofaban de nosotros. Para ellas éramos el ejército derrotado. Los franceses se referían a la batalla como el milagro del Marne. Francia había sido salvada al coste de 250.000 de bajas, las mismas pérdidas que los alemanes. Ninguna batalla del frente occidental provocaría un número tan elevado de bajas por día. Louis de la Grandière, un conductor francés de ambulancia, estaba destinado en la granja de Saint-Sophie en plena batalla. Estamos rodeados de cadáveres, miles amontonados unos encima de otros. Ya nos hemos acostumbrado a los proyectiles. Ni siquiera levantamos la cabeza. Toda la zona ha sido devastada. La gente de los pueblos ha desaparecido. $33 generales alemanes fueron discretamente sustituidos. Pasado un tiempo prudencial, Moltke fue sustituido por Erich von Falkenhayn. El pueblo alemán nunca supo la verdad del Marne. De hecho, el mito al final de la guerra sería que el ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla. Pero en esencia, perdieron la Primera Guerra Mundial aquí, ya que no volvieron a tener la oportunidad que habían tenido en el Marne de conseguir una victoria sonada contra los aliados. Alemania se veía comprometida a una larga guerra.
aunque carecía de los recursos para ella. En noviembre de 1914, Falkenhayn ordenó a sus tropas que se retiraran a tierras altas y se atrincheraran. Incapaces de abrir una brecha, los aliados no tenían más opción que atrincherarse. Se había establecido el patrón del frente occidental, con su línea de trincheras desde el Canal hasta Suiza. 750 kilómetros de barro y horror que serían el hogar de vivos y muertos durante 3 años. Bernard Montgomery, de 27 años de edad, el futuro vencedor del El Alamein, le escribió a su madre: Aquí la situación es muy extraña. En la trinchera como caramelos de menta con muertos a mi lado. Las trincheras alemanas están a solo 700 metros. El tiempo es perfectamente horrendo, llueve mucho y también empieza a hacer frío. Tengo la ropa empapada y llena de barro, pero hace demasiado frío para quitármela. Cualquier cosa de abrigo que puedas enviar para mis hombres o para mí será apreciada. Y más allá de la tierra de nadie, más allá de las líneas alemanas, 11 millones de franceses y belgas, hombres, mujeres y niños, aprendían a adaptarse a su nueva vida, como civiles bajo la ocupación alemana. Martes. Cruel martes. Las tropas alemanas han pasado bajo mi ventana. He oído una orden gutural. Muy pronto, el pueblo estaba lleno de boches, de bestias, de cerdos. Confiscaron todas las armas y exigieron $250,000 de francos en oro. El extraordinario diario de un niño de 10 años titulado Diario de la Guerra Franco-Boche. Yves Congar vivía con su familia en esta casa en Sedan, en el este de Francia. La madre de Yves le animó a escribir un diario para mantenerlo ocupado durante las vacaciones de verano. Se convertiría en un relato único de la ocupación. Lo que Yves vio cuando los alemanes entraron en Sedan fue la obligada requisa. Al principio, Alemania había adoptado una política de intervención estatal para la producción de guerra. En tiempos de paz, Alemania importaba materia prima, pero sabía que los aliados impondrían el bloqueo. El industrial alemán Walter Rathenau trazó los planes para asegurar la utilización más efectiva de la materia prima de la que disponía Alemania. Pero tras unas semanas de guerra, el Estado alemán tenía a su disposición la mayor parte de los recursos industriales y minerales de Francia y Bélgica. Ahora eran enviados a Alemania. Millones de toneladas de materias primas, maquinaria y artículos alimenticios. Pero la requisa de bienes no se limitó al gobierno. El ejército alemán recibió la orden de vivir a costa de los territorios ocupados. Lo que los soldados querían, lo cogían. Avanzamos hasta Fromelles. Los habitantes eran jubilados. Nuestros muchachos encontraron un alijo de vino y huevos. Cogimos lo que quisimos. Mientras tanto, la iglesia fue destruida. No se libró ni una sola casa. Nos han cogido, o mejor dicho, nos han robado. Paja, cobre, avena y las pertenencias de unos 8 millones de personas. Han saqueado las bodegas, las casas vacías.
los nogales, los postes de telégrafos y el ganado. Un médico de Lille le suplicó a las autoridades alemanas. Mi paciente, Madame Lefebvre, tiene 86 años. Su estado es extremadamente débil y presenta síntomas de malnutrición, lo que hace que sea imprescindible que no le quiten el colchón. No solo fueron pérdidas materiales. Los alemanes se llevaban a chicos y chicas adolescentes para dedicarlos a trabajos forzados. Hemos pasado las últimas 3 semanas con la más terrible de las angustias y tortura moral para el corazón de una madre. A las 3 de la mañana, estos héroes alemanes salen con una banda militar, ametralladoras y la bayoneta calada a la caza de mujeres y niños para llevárselos. Solo Dios sabe dónde o por qué. El hermano de Yves consiguió un empleo en la estación del ferrocarril. Robert está descargando vagones de animales muertos, de un color verdoso y con partes podridas llenas de bichos. Tiene que tocar estos apestosos animales con las manos desnudas. La Francia ocupada estaba gobernada como un estado militar, como demuestra esta película de la policía militar alemana en Lille. Los relojes marcaban la hora alemana. Se emitieron nuevos documentos de identidad. Los alemanes nos obligaban a desfilar a las 5 de la mañana. Sin embargo, una noche, toda la comuna fue llamada a la 1 de la mañana. Un anciano de 92 años pidió que le permitieran seguir en la cama, pero los soldados se burlaron de él. Le obligaron a salir de casa y le dijeron que el aire fresco era bueno para los moribundos. La gente normal tuvo que tomar decisiones muy duras para enfrentarse a la ocupación. Hubo una cierta resistencia contra los alemanes, principalmente pasiva. La oposición belga estuvo dirigida por la cabeza de la Iglesia Católica, el cardenal Mercier. Su carta Patriotismo y Resistencia se leyó en voz alta en todas las iglesias de Bélgica en febrero de 1915. Dios salvará a Bélgica, hermanos. No podéis dudarlo. O mejor dicho, Él la está salvando. Por entre el humo de la conflagración, por entre los ríos de sangre, ¿no habéis visto su amor por nosotros? No se puede ser un buen cristiano sin ser al mismo tiempo un patriota. En verdad, ¿de dónde proviene este irresistible impulso que representa la voluntad de toda la nación en un único esfuerzo de resistencia ante la amenaza hostil? Mercier seguía con su resistencia llamando a los alemanes un ejército del mal y el propio Lucifer. Esto puso en evidencia no solo a los alemanes, sino también al Vaticano. Al igual que el Papa Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV se negó a condenar las atrocidades alemanas. Los alemanes pusieron a Mercier bajo arresto domiciliario en un intento de silenciarle, pero eso solo incrementó su popularidad. Los alemanes, a pesar suyo, también crearon otro mártir. Edith Cavell era la matrona británica de un hospital de Bruselas. Después de la ocupación de Bélgica, ella ayudaba a los soldados aliados a escapar a la neutral Holanda. En agosto de 1915 fue detenida, juzgada y condenada a muerte. La noche antes de ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento, habló con el capellán de la prisión. No tengo miedo ni cobardía. He visto la muerte con tanta frecuencia que no me causa miedo ni me resulta extraña. Y eso lo digo en estos momentos, a la vista de Dios y de la eternidad, porque soy consciente de que no basta con el patriotismo. No debo sentir odio ni amargura contra nadie.
Los británicos explotaron al máximo las historias de las atrocidades alemanas contra las mujeres, especialmente la historia de la ejecución de Edith Cavell. Películas como esta se rodaron para ser proyectadas en países neutrales, especialmente en Estados Unidos. Le cerré los ojos y coloqué su cadáver en el ataúd. Era la mujer más valiente que he conocido y fue a la muerte con serenidad y dignidad. Sin embargo, se había comportado como un hombre con los alemanes y merecía ser castigada como tal. Los alemanes cogieron a los líderes de la resistencia y colocaron pasquines anunciando sus ejecuciones. Y emplearon otro método para asegurarse la obediencia civil. Tomaban rehenes, incluyendo el padre de Yves Congar. Se acerca la hora. La última comida juntos. Las despedidas, los abrazos. Quiero llorar. Padre se fue a la estación y los chicos le acompañamos. Yo me mordí el labio y noté que las lágrimas pugnaban por salir. Padre dijo, os quiero. Adiós. Recordadme. Luego nos besó. Todas las noches rezo una oración por mi padre y los otros rehenes. Los civiles, hombres, mujeres y niños, eran embarcados en trenes para el ganado y enviados a campos de concentración como rehenes y obligados a realizar trabajos forzados. Varios miles de franceses y 58.000 belgas. La detención de civiles por parte del enemigo ha sido trágica. Los más débiles, debido a que eran los más inofensivos, eran detenidos sin que entendieran el motivo, sin tiempo para recoger sus pertenencias. Y de pronto eran considerados criminales, y luego llevados a campos de concentración para garantizar la seguridad en las zonas ocupadas. Estos civiles se convirtieron en simples peones en manos de sus captores. La hija de un médico de Lille supo lo que estaba sufriendo su padre. Papá estuvo encerrado durante 5 días por negarse a participar en una operación llevada a cabo por un boche. Todos los paquetes de comida son abiertos y clasificados. Los prisioneros recogen las provisiones todos los días, pero solo hay un recipiente. Leche, pescado y fruta en el mismo cubo, porque los alemanes utilizan las latas para fabricar granadas. Lejos de desmoralizarse por la ocupación alemana, Yves Congar, que fue hecho prisionero en la Segunda Guerra Mundial, se vio politizado por ella. Casi no hay pan. Los cerdos nos dejan morir de hambre. Lástima. Después de todo, somos franceses y si tenemos que morir, moriremos. Pero Francia saldrá victoriosa. En el siguiente episodio de Primera Guerra Mundial, el conflicto global hace tambalear a los imperios cuando Alemania derrota a la Marina Real Británica en el Pacífico y ejércitos rebeldes se desmandan en África.